Buenos días. Hoy voy a hablar sobre el capítulo 2 de Martín Vivaldi. Elementos de la oración o frase. Modernamente, a la oración gramatical se lo define como palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. La oración o frase, por su forma o estructura básica, consta de dos miembros, sujeto y predicado. Ejemplo: Don Alberto está siempre un poco aburrido. El predicado. Sus clases. El predicado puede ser verbal y nominal. Se llama predicado verbal porque lo que se dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre, con o sin complementos. Generalmente, el predicado nominal va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Ejemplo: el río Nilo es el río más extenso del mundo. Frase, periodo y cláusula. Modernamente a la oración gramatical se llama frase y se define como la mejor unidad de lenguaje con sentido completo. El periodo es una serie de frases yuxtapuestas o unidades por medios de partículas, como lo son las frases coordinadas. La cláusula combina una o varias frases de sentido indeterminado con otras de principalmente de valor independiente para cerrar o determinar más su significado. Frases inarticuladas y frases nominal. Se afirma también que un grupo de palabras o una sola puede ser significativo sin necesidad de estar construido. Así sucede en los títulos, anuncios y órdenes. Ejemplo: lavabo, al final del pasillo, prohibido fumar, armas al hombro. La frase larga y el periodo. El periodo es un conjunto, un todo, una unidad, una arquitectura. Representa el desarrollo de un pensamiento con una idea central como eje y expresada dicha idea por medio de una agrupación de miembros armonizados en torno a un verbo y tras un sujeto como guía. Oración in sintagma. La oración gramatical se define como toda forma lingüística que no está incluida en forma lingüística más amplia. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elementos modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significado. Los elementos esenciales de la oración son sujeto, verbo y complemento. Ejemplo: las mujeres de nuestro pueblo cogen leña para sus casas en el campo. Aquí podemos tener al sujeto, que son las mujeres, complemento del sujeto de nuestro pueblo, verbo que vendría a ser cogen, y los complementos vendrían a ser directo, indirecto, circunstancial. Directo sería leña, indirecto para sus casas y circunstancial vendría a ser en el campo. Un sustantivo y también una oración o frase puede ser modificados por otra frase. En este caso, la frase modificadora puede ser específica, especificativa o explicativa. Si es específicamente, no debe separarse por una coma de la principal. Si es explicativa, debe ir separado con una coma. Ejemplos: llegaron las mujeres que estaban cansadas. Bueno, aquí si corregimos sería: llegaron las mujeres que estaban cansadas, separados por una coma entre mujeres y que. En el primer caso, la frase modificadora especifica que las mujeres eran las que llegaron. En el segundo caso, la forma explicativa añade una circunstancia más. Orden de las palabras y construcción de la frase. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. La construcción sintética es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical. 1. Sujeto. 2. Verbo. 3. El atributo a los complementos, del cual esto se divide directo, indirecto y circunstancial. Ejemplo: como sujeto ponemos Isabel II, reina de Inglaterra. El verbo concedido, complemento directo, la independencia, complemento indirecto, a Guinea. Complemento circunstancial, no hace mucho tiempo.
Construcción lógica. El orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico que por la estructura gramatical. Dicho de otro modo, al escribir, conviene seguir el orden de nuestros pensamientos. En la práctica hay que seguir las siguientes reglas. Conviene ligar las ideas entre dos o más frases. Deben presentarse tales ideas según su importancia. Es necesario evitar las faltas de sentido que resultan no respetuosas en el orden lógico de nuestros pensamientos. Para debida claridad de esta frase, conviene que el orden de las palabras se sometan al orden de las ideas. Construcción lógica. La cohesión en el párrafo y la frase desordenadas. La cohesión, donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico, no es la frase unitaria, sino el párrafo o periodo. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo, se debe procurar ligar la idea inicial de una frase o la idea final de la frase. Ejemplo: el edificio era un chalet de lujo. El fuerte viento reinante avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. Construcción lógica. El relativo, que y su antecedente. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Ejemplo: señalarse un capítulo en este libro que me parece muy interesante. Escrito de mejor forma quedaría: señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos a frases breves que alteran de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. Ejemplo: apenas unas 50 personas del tenido 7, solo unos 50 a las que pusieron de pie pidieron ver bien la faena. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. En algunos tratados de redacción se estudia el capítulo especial dedicado a la singularidad de propósito y que nosotros llamaremos unidad de propósito. Tal unidad de propósito significa que en todo periodo formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber cierta coherencia entre las ideas principales expresadas y las ideas complementarias. Ejemplo: cada vez resulta más difícil en Madrid el problema de la circulación. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elipsis y la construcción nominal. Frases ligadas. Nos referimos a la conveniencia de lograr bienes las frases para que el texto tenga sentido, y para ello tenemos que tener bien claro las reglas de construcción lógica y sintáctica. Unas veces el secreto de la trabazón está en el sujeto. Si lo identificamos fácilmente, el sentido de la frase o frases resultarán claro. Otras veces la solución está en la sintaxis, no en el sentido lógico. Ejemplo: para escribir con corrección, muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno. Para escribir corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. Como podemos ver, aquí se hizo una pequeña corrección y podemos ahí ver los dos ejemplos. Las partículas y su importancia como el elemento de enlace. Llamamos aquí partículas o elementos de transición entre las frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Ejemplo: el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar el otro coche. Entre estas frases falta la partícula preposición, pero elemento de transición que aclara el sentido de nuestro pensamiento. Ejemplo: el conductor pisa a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Coherencia y claridad en los párrafos. Al escribir, dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Dicha coherencia se altera, ya la expresión pierde claridad cuando se produce cambios poco correctos en el sujeto o en la persona voz o en tiempo del verbo.
variedad y armonía. Un texto compuesto exclusivamente base de frases largas suele resultar oscuro, embrollador. Por lo contrario, un texto compuesto solo de frases cortas puede resultar monótono, por lo que es mejor cambiar frases largas y cortas para que el escrito resulte variado y armonioso. Ejemplo: el conductor se caló la gorra, encendido las luces de la carretera, dio las llaves del contacto, metió la primera, desembragó suavemente, pisó a fondo el acelerador, el coche salió disparado. Mejor ligado: el conductor se caló la gorra y encendió las luces de carretera, dio a la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente y puso a fondo el acelerador. Coche salió disparado. Bueno, muchas gracias, eso es todo.